público fiel. La oscuridad no tiene la última palabra. Así, escuchándolo, no pienses, no busques nada. Escuchándolo así, ¿qué crees que la oscuridad no tiene la última palabra? La oscuridad no tiene la última palabra. O sea, ¿qué se te viene a la mente? Pues a mí se me viene a la mente la primera parte de la película de los Vengadores. ¿Por qué? Porque, Nunca la he visto. de los Vengadores hay muchas. Infinity War, ¿te acuerdas que la vimos? La Sí. primera parte se dividió en dos partes y ahí la oscuridad tuvo la última palabra. Pero el título de la oscuridad no tiene la última palabra. Por eso se me viene a la mente esa película, donde sí surgió eso. Y luego sacaron la segunda parte. Si me preguntas, te contesto. Bueno, prosigamos. ¿Y tú qué? Me has dejado cao. ¿Tú qué entiendes por...? O sea, bueno, tú sin pensar nada, es que tú ya sabes de qué va el tema. Ya, pero no, sí. Yo creo que para Bórralo, los que... bórralo tú, dices, y te digo yo así de primera, ¿vale? Tú no tienes nada en mente. Y yo te voy a soltar una frase, ¿vale? Tú vas a decir qué piensas, ¿vale? Te voy a soltar otras cosas, tú vas a decir qué piensas, ¿vale? Random, ¿no? Sí, venga, para que de repente yo te diga esto y yo te diga... vale, oye, el pendiente. Bueno, si yo te digo... el frío no siempre es frío. ¿Tú qué piensas? Que no tiene sentido. En un brownie. No, no, pero muchas veces piensas que el frío es acogedor. Pues si yo te digo, la oscuridad no tiene la última palabra, ¿qué piensas? Ya, que la oscuridad, a lo que asociamos a la oscuridad, que es lo malo, la noche, las tinieblas, dices, esto no puede ser el fin. ¿Me explico? Sí. Y todo lo que estáis ahí, a vosotros, ¿qué os hace pensar esa frase? Que la oscuridad. Cuando una no es el película fin. acaba mal y dices, no puede acabar así. O Es las como temporadas que- de la serie. Es como la mítica frase de al final del túnel siempre se ve la luz, ¿no? Claro. Pues, ya. Siempre hay una luz al final de una oscuridad, entonces la oscuridad no es el fin, Qué por muy bonito. oscuro que lo veas. Ah, la típico de película. Claro, de pero madre es que fallece claro, al principio de la película. Oh, no, siempre al final del túnel. No, pero es que la gente es peor que en la oscuridad cuando ven la luz. Al final del túnel, no vayas hacia la luz. No es lo típico. Sí. Bueno, vamos a ir contestando a Mari que nos dice buenas noches, bendiciones a todos. Dios la buenas bendiga. noches. Bendiciones, Dios te bendiga muchísimo, Mari. Mira, el pastor lo que nos contesta es, y por favor contestarnos, colaborar, porque hacéis que este podcast sea un podcast dinámico, claro, porque si no hablamos nosotros nada más. Y dice el pastor, de la oscuridad se puede cambiar la luz. O sea, usted ha dicho, pastor, el título. En otras Parafraseando. Muy interesante. Claro. Nos dice Jaime CM 1610, Wow. mi problema no es solución. ¿Cómo? Y ahí lo deja. Mi problema no solución. Jaime, quédate en este directo, porque a lo mejor el problema sí tiene solución. Así que De eso te se invitamos- trata. Claro, te invitamos a que te quedes y a que escuches de qué va esto. Como hemos dicho, el título es La oscuridad no tiene la última palabra. Habéis dado vuestros puntos de vista, Jairo ha mencionado una película, tú has dicho, pues bueno, realmente lo que va a ser el tema y es que al final de la oscuridad sí hay una solución, Jaime, así que vas a poder verlo y la oscuridad se acaba, no es la Sí. que tiene la última palabra. Yo os quería preguntar si vosotros veis a una persona que tiene su vida en la oscuridad, o sea, a una persona que le prevalece esto, ¿no? La oscuridad en su vida. ¿Es una persona? Complétame la frase. ¿Cómo se puede detectar, no? Sí, pero Yo- ¿qué mira, tipo de Las persona características yo pondría- que tiene una persona para yo que está detectarla. dentro de la oscuridad? Es Ya, una persona... Ajá. yo pondría de ejemplo, y yo creo que la mayoría lo habéis visto, hasta los más mayores como los más jóvenes, que es el burro de Winnie the Pooh, No me acuerdo, pero sí. que estaba asumido en una depresión continua. El burrito es azul, que era de punto. El burro. Sí, sí, sí. Pues ese burro, tú lo ves y siempre andaba súper triste. Lo animaban, no quería salir de su depresión y estaba súper, que dice, vive en tinieblas, vive en oscuridad. Es verdad que hay gente que lo expresa, o sea, que se le exterioriza de una manera Muchísimo. muy grave y muy fuerte. Porque Que no sabemos- siempre es así, ¿eh? No, hay un corto que es buenísimo, que a lo mejor lo podéis buscar con un corto contra el suicidio. Ahí he dicho una palabra que no se puede El del decir. fútbol, ¿no? Sí. Sí. Sí, Bueno. cortó, me ha pasado. Es un corto buenísimo porque también te da a ver justamente que no siempre se ven unos síntomas externos en una persona que está pasando por ansiedad o por depresión, Claro. sino que está en el interior, ¿no? Porque la persona no quiere exteriorizarlo y todo, pero después tiene sus luchas internas. Pero aparte de eso, Jairo, tú, aparte de los síntomas que ha dicho Sari, o el ejemplo tan bueno que ha dado, ¿cuál dirías tú? De una característica para yo detectar que una persona está en oscuridad. Ujú.
Sí, o que la oscuridad es lo que prevalece en su vida en vez de la luz. No sé, diría la soledad o el cero relacionamiento con la gente. Pero es que, a ver, Las personas poco sociales, ¿no? se nos va a la mente eso, pero por ejemplo, yo no he sido toda mi vida cristiana, no he nacido dentro del Evangelio, entonces he pasado mi etapa de locura, por así decir. Entonces, en esos momentos en los que tú ves a lo mejor gente que sale, que entra, que está todos los días de fiesta, que está sumido en lo que es la sustancia... Psicotrópica. Exacto, para no decir palabras que nos corten. También pueden estar, parece que están que son súper sociales, que están súper... pero eso quiere dar a ver que realmente estás buscando, estás sumido en una oscuridad en la que intentas buscar luz Llenarte de otras con esas cosas. cosas. Y Entonces no nos van- siempre es soledad, sino también compañía, pero no de la buena. Claro. Nos van contestando más, nos dice Jaime CM, el desengaño. O sea, en plan, entiendo yo que te refieres a que tu problema es el desengaño, ¿no? Pero bueno, eso tiene solución. Y también Easy WW nos dice, ni aquí, ni ahí, ni en ningún sitio del universo tiene la última palabra. Solo la tiene Jehová. Claro. Amén, es. exactamente. La oscuridad no tiene la palabra en ningún sitio. Por más que la gente piense que no hay solución, ¿no? Y de eso vamos a tratar. Y en cosas que parezcan imposibles, porque ahí es donde Dios es el maestro de lo imposible. Entonces a lo mejor muchas palabras de médico, muchas palabras de psicólogo, muchas palabras de lo que sea. Dios tiene la última palabra. Pero es Dios el que tiene la última palabra. Ahí está. Entonces, yo hablando de cómo habéis definido vosotros, porque a mí me gusta mucho que defináis, porque nos ayuda a que nos pongamos en situación. Yo creo que vosotros también tenéis vuestra propia definición de cómo creéis que se puede ver una persona que está sumida en la oscuridad. Pero, Saray, dime tú, ¿cómo suele verse en una persona que está, ya quitándola de la oscuridad, en una persona que tiene depresión? ¿Que tiene depresión? Vale, yo voy a contar un poquito. Porque, claro, nosotros queríamos enfocar esto de una manera especial y diferente, pero yo decía, ostras, ¿por qué vamos a buscar o darle un...? Porque, a ver, para que lo sepáis, queríamos entrevistar justo a una persona que pasó por una depresión y para que explique cómo salió de esa tiniebla a la luz. Y no se ha podido hacer porque somos personas y tenemos cosas que hacer, toda la persona no ha podido. Pero yo decía, yo también he pasado por algo parecido. Yo, gracias a Dios, no he pasado por depresión, pero sí he estado junto a una persona que ha estado con depresión. Entonces, yo no conocía a Dios en ese momento. Yo tendría unos... Es que fue muchos años, fueron desde los 9 años hasta los 15, 16. Entonces, durante toda esa etapa yo viví con mi madre sumergida en una depresión. Y claro, es una cosa o es una situación en la que la persona que lo padece piensa eso, lo que tú decías, hay una soledad, se piensa que está solo, se piensa, esto fue a raíz de una enfermedad, que el médico dijo que no había cura. Y no la hay, sigue con esa enfermedad, pero es que ahora está con el gozo del Señor, entonces Claro, como cuenta que con la enfermedad ha pasado a un segundo plano. Ay. Entonces, en ese momento, como no conocíamos ninguno a Dios, conocíamos lo justo, lo que nos hablaban, lo que nos comentaban y lo que conocíamos por habladas de externo, de católico y cosas de eso, es lo que conoce. Entonces, aunque esa persona, la persona que está pasando por depresión, por una persona que está sumida totalmente en la oscuridad, se piensa que está completamente sola, que no hay nadie a su alrededor, que no hay salida, que no hay una respuesta que la saque de ahí. Entonces, desde fuera, sientes, obviamente yo en esa época era un poquito más pequeña, pero cuando fui creciendo y ves lo que daña a todo alrededor, porque ya no es solamente que tu depresión te haga daño a ti, sino que tú por depresión dejas de trabajar, tú por depresión no sales a la calle, tú por depresión, si tienes hijos, es como que abandona todo tu alrededor. Entonces no solamente eres tú la que está sumida en un daño, en eso, sino que sumerges también a los de alrededor. Claro. Y desde fuera pues se ve eso, se ve con una impotencia de no saber qué es lo que sucede, de no saber qué pensamientos puede tener y de el miedo de decir cualquier momento no me la voy a encontrar, porque
este tipo de personas que tienen una depresión muy ya avanzada, por así decir, suelen tener muchos pensamientos. Entonces, es también con el miedo de decir, la veré mañana, la veré cuando llegue a mi casa, lo veré, pasará algo. Entonces, desde fuera es como una impotencia de no saber qué hacer, de no poder hacer nada, porque los médicos ni siquiera pueden meter mano en esas situaciones. Entonces, cuando tú no tienes a Dios y ves eso, dices, la oscuridad es el fin. No va a salir nunca. Esa persona nunca va a salir de esa depresión. Esa persona piensa que no va a salir de esa depresión. ¿Pero por qué? Porque nos pensamos que el médico tiene la última palabra. Nos pensamos que esas pastillas que te hacen que estés fuera del mundo, ¿no? Porque estás dormida, y que ese es tu destino. que eso es la última palabra. Hasta que ya, gracias a Dios, hay o sea, no es que hay un fin a esa oscuridad. No es que la oscuridad tenga la última palabra, es que hay un fin para esa oscuridad, para que la luz llegue a la vida. Pero eso lo iremos comentando un poco más adelante. Así es. Voy a seguir leyendo algo de comentarios. Muchas gracias, Saray, por tu aportación. Yo creo que la mejor forma de nosotros tener una idea de algo es que te lo cuenten con experiencia. ¿Es o no es? Siempre, Yo claro. pienso que siempre que alguien que haya vivido por algo o haya pasado por algo ya sabe, te va a dar mejor idea que alguien que realmente lo ha estudiado por encima o lo ha visto. Entonces nos ayuda muchísimo a ponernos en situación. Voy a seguir leyendo los comentarios. Jaime nos vuelve a escribir y me dice, me refiero al desengaño de la vida. Y nos vuelve a escribir y dice, a mí me sacó de la oscuridad literal de las manos de lo oculto. O sea, tienes que tener un testimonio fuertísimo, Jaime, y te bendigo desde aquí, te bendecimos todos nosotros desde aquí. Que Dios te bendiga por la mucho. obra que Dios ha hecho en tu vida y porque Dios siga obrando y siga bendiciéndote muchísimo. Amén. Y si nos vuelve a escribir, nos dice, la luz tapa a la oscuridad. Amén. No solo que la tapa, sino que donde hay luz es que en la oscuridad hay, o sea, no sé si habéis escuchado eso, no sé si Einstein, no sé quién lo dijo, que la oscuridad es ausencia de luz. Claro. Y donde hay luz es que no es que la tape, es que la oculte, no hay, es que directamente desaparece la oscuridad. La oscuridad abandona ese lugar porque no pueden habitar juntos, ¿no? Y de momento esos son los comentarios que tenemos, aparte de Mari, que nos ha dicho, yo soy un testimonio vivo de que Dios me ha sacado de la depresión. Amén. O sea, vemos que no son unas personas o dos o tres, sino que dentro de este mundo en el cual nosotros vivimos hay miles y millones de personas que han salido de la depresión y no por unas pastillas, no por un psicólogo, no por una terapia que a lo mejor te da una solución, no solución, sino una tiritilla, ¿sabes lo que te quiero decir? Como una... Es como que te ayudan a saber vivir con eso. En plan, Sí, tú no una vas a salir de la protección. depresión, pero vamos a aprender a que tú vayas al trabajo con depresión, que tú sepas convivir con ese demonio interno. Es lo que te ayudan ellos. Pues mira, Jaime nos dice, si un día queréis lo cuento, vuestro pastor tiene mi teléfono. Pues gloria a Dios. Pues mira, gloria a Dios, Jaime, yo no sabía que nuestro pastor tiene tu teléfono, pero el pastor si está aquí, hazte presente y saluda a Jaime también. para que podáis tener el contacto. De todas formas, Jaime, te agradezco de verdad que quieras participar, porque nosotros siempre agradecemos toda colaboración. Total. ¿Verdad? Bueno, continuando un poquito con este tema, con el ejemplo que nos ha puesto Sara, y para que todos podamos ponernos en situación, ya sabemos más o menos cómo funciona una persona que está en esas circunstancias. Y ahora que hemos recordado la mente o refrescado la mente, algunos, los que no estéis pasando por estas circunstancias, habréis notado gente en vuestro alrededor que a lo mejor está así, que tiene esos síntomas o están viviendo la misma circunstancia de decir, Dios mío, no sé qué le pasa a esta persona, no sé en qué pensar a su cabeza, no sé lo que tiene que estar sufriendo, o tú mismo de decir, es que no veo salida a mi circunstancia. Y la Serena nos ha planteado cómo lo ve una persona desde fuera. Pero yo quería preguntar a vosotros así en general, porque yo creo que es algo que a una persona que está en esa circunstancia a lo mejor se plantea o no se le pasa por la cabeza, es la fe, ¿vale? Total. Yo pienso que la fe es algo que si siempre la mantenemos viva, va a hacer que el fuego esté ahí candente, Claro. ¿no? Y va a mantenernos firmes. Pero en un momento que la fe está en declive, esos pensamientos oscuros Se hacen más crecen, fuertes, exactamente. Entonces,
¿qué pasa con la fe en esos momentos? ¿Qué creemos que pasa? No creo que me digáis, pues mira, pasa esto, sino ¿qué creéis vosotros que pasa en la fe de una persona que se encuentra en esa circunstancia? ¿Qué pasa en la fe? Sí, en su fe, sí, exactamente. Pero estoy hablando de una persona que cree en Dios y que se encuentra en esa circunstancia, porque no tenemos que alejarnos a alguien que no cree en Dios. Hay personas que creen en Dios en su vida y viven con una depresión. Entonces, ¿qué pasa con su fe? Hombre, pues básicamente es lo que tú has dicho, como que le ha dado sitio, le ha dado lugar al enfriamiento, ¿no? La Biblia nos dice que avivemos el fuego que hay dentro de nosotros. O sea que la fe, con lo que tú me estás diciendo, la fe tú la pierdes. Sí, claro, si no la sabes cuidar, como todo lo que Dios te entrega. Si Dios te entrega la vida y no la cuidas, la pierdes. Si Dios te entrega una salvación, si no la cuidas, la pierdes. Y eso sería un tema para otro podcast porque hay mucha discrepancia con ese tema. Si no cuidas la fe, más tarde o más temprano la vas a perder. Eso es como el amor entre una pareja. Además, que eso propio también, esa expresión existe en la humanidad. He perdido la fe en la humanidad. Es que la fe se obtiene. Es algo que tú tienes que trabajar para que eso siga manteniéndose y crezca. Claro. Como el amor. Pero yo, por ejemplo, en mi situación... Me dice Nazaret, disculpadme que voy a leer los comentarios, ¿de acuerdo? Para no dejar a nadie atrás. Amparo nos dice, pero la depresión es una enfermedad. Y Nazaret Fernández dice, la fe hay que alimentarla. Continúa Saray y ahora contestamos a Amparo. Vale. Desde mi... Pero interrumpiendo, Saray. y todo el rato así, desde mi experiencia, es verdad que, por ejemplo, nosotros no éramos cristianos, porque... voy a decirlo, y a quien le duele, me da igual. No todo el mundo que va a un culto que cree en Dios es cristiano. Cristiano es seguidor de Cristo y el que se sumerge realmente en Él y es uno con Él, ¿vale? 100%. Entonces no éramos cristianos, escuchábamos, sabíamos que existía un Dios, pero no éramos cristianos. Entonces la fe se basaba en todo. Ella iba a curanderos, ella iba promesa a los santicos, de todo. La o sea, vida y por haber. Hay una fe que se mal deposita. Entonces, luego viene el decir, es que Dios, ¿dónde está Dios? Claro, tu fe está mal enfocada. No está enfocada en el Dios verdadero, claro, que está ahí para sacar de esa oscuridad a la luz. Se deposita en algo que no han dicho, que está bien, y nos sumergimos en la oscuridad para salir de la oscuridad. Pero bueno, es otro punto. Y para una persona que es cristiana, como bien ha dicho, no sé quién lo ha dicho, de que la depresión era una enfermedad. Sí, Amparo FG. Claro, ante la sociedad, ante el mundo, ante los médicos, es una enfermedad, porque ellos no pueden ir más allá de lo que humanamente conocemos. Las cosas espirituales se van de nuestro conocimiento humano. Entonces, cuando una persona es cristiana, sabemos que la depresión viene por muchos pensamientos a los que le damos paso y lo alimentamos. Esos pensamientos o bien provienen de tu propia carne, porque tú mismo, pues bueno, te has dejado llevar por lo que has escuchado, por lo que has visto, has sentido, pero también el enemigo no está aquí porque sí, no está aquí para pasarse, para darse un paso y ya está. Está aquí para matar, hurtar y destruir. Correcto. Entonces, él te va a llevar, te va a llenar con esos pensamientos que hagas que tú pienses que no vales para nada. Cuando Cristo se entregó por amor a ti y lo dio todo, o sea que tú vales la sangre de Cristo y el enemigo te quiere hacer pensar que no vales para nada, que una deuda a lo mejor de 6.000 euros ya es motivo más que suficiente para que tú te sumerjas en una depresión, que la pérdida de una persona que amas te sumerja, que la pérdida de una pareja te haga que te sumerjas en eso. O sea, son cosas que si vemos desde fuera y decimos, oye, que es que independientemente del problema que hay, ¿qué tiene tanto peso para que yo piense que mi vida no vale para nada? Ahí está. Entonces, como cristianos, cuando nos metemos en eso es porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Hemos escuchado de tener realmente esa la relación. fe, claro. Realmente el punto que tú has dicho, la fe, al estar mal enfocada realmente, porque es que mucha gente dice, no, la fe no se pierde porque yo creo en Dios y siempre voy a creer en Dios. Pero esa es la fe por creer, ¿no? La fe porque yo acepto. Hay dos tipos de fe. Está la fe en la que yo acepto y creo en Dios y sé que Dios existe y ya está. Esa es la fe de creer, pero después está la fe en la confianza, en estar en Él, en depositar mi descanso, mis pesos, mis cargas, mis problemas,
todo depositar en las manos de Dios. Y esa es de la fe que yo estoy hablando. Porque una persona te puede decir, no, si es que yo creo en Dios, yo tengo fe, pero realmente, ¿dónde la tienes depositada? Toda esa creencia, toda esa fe. Entonces yo creo que una persona que está en esas circunstancias carece de esa confianza en Dios. Yo pienso que hay fe vana, mucha fe vana. Porque a día de hoy cualquiera se jacta de decir yo soy un hombre de fe por el simple hecho de yo creo en Dios. Sí. Pero todos sabemos la definición clásica de la fe, la convicción de lo que se espera, ¿no? Y completármela, por favor, que se me ha ido de la cabeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, exactamente. Y claro, yo también, por ejemplo, tengo la certeza de que en la habitación de atrás hay aire y no veo el aire como tal, o el oxígeno, por así decirlo. Es decir, que si nosotros tenemos la certeza de que hay un Dios y tenemos esa convicción, aún no viéndolo, esa fe también la tenemos, por ejemplo, en el oxígeno, o la tenemos en que mañana saldrá el sol. No hemos visto el sol de mañana y sabemos que va a salir. Entonces, hay fe que no tiene peso, hay una fe que no sirve, perdónenme la expresión, que no sirve absolutamente para nada. Y el simple hecho de creer en Dios, dice la Biblia que también los demonios creen. Y tiemblan. Entonces, el simple hecho de que nosotros digamos, entonces la solución para la salida de mi situación es que yo crea en Dios, es decir, que sepa que Dios existe. No, porque No eso no tanto sirve, como claro. eso. No sirve para nada. Por eso estoy hablando de que la fe va más allá del simplemente hecho de creer. Nazaret antes nos decía que la fe hay que alimentarla. Para que ¿Por crezca. qué hay que alimentar la fe? Exactamente. tiene que crecer y porque se tiene que que tú creas en fortalecer. algo, o crees o no crees, ese es el punto. Pero si hay una fe que necesita alimento, es porque es una fe que crece en base a eso. Y volviendo un poquillo al punto de que decía Amparo, pero la depresión es una enfermedad. ¿La depresión es una enfermedad? Venga, sí, te lo compro, pero ¿una enfermedad de qué tipo? No, pero mira, Jaime me parece que era él que nos ha comentado, dice, es una Enfermedad mental, ese es el detalle. Estamos, entonces, cuando es una enfermedad mental, que de hecho vamos a traer, si Dios quiere, a una psicóloga, así que atento. Una enfermedad mental, el cerebro no se puede estudiar humanamente ni científicamente, está muy limitado. Las cosas de la cabeza, por ejemplo, la esquizofrenia, es una enfermedad que no se puede exponer ni saber No se sabe de los dónde síntomas, viene, de dónde Prevenir. proviene, no se puede exacto, prevenir. que no se sabe por qué sucede, si es hereditario, si no, de dónde viene, de qué parte del cerebro, de qué... Claro, a lo hay mejor- patrones, hay consecuencias que dicen, oye, si hace esto puede tener esquizofrenia, si hace esto puede tener esquizofrenia, pero aún así no está nada... Es porque el humano tenemos unas limitaciones, entonces no se puede acceder a esas partes. Entonces, cada persona es un mundo, los pensamientos no se pueden controlar ni se pueden saber nada. Pero cuando es lo que iba, humanamente, por mucho, te dicen, es una enfermedad, pero sabemos que para las enfermedades hay medicamentos, hay ciertas cosas que hacen o que se mejore, o que te alivie, o que puedas sanarte con una operación o lo que sea. Pero esta en cuestión, lo único que te hacen es, te damos un tratamiento en el que vas a dejar de pensar. Tu depresión, o sea, no va a tener cura. Va a ser una enfermedad para el mundo, es una enfermedad que no tiene Que cura. no tiene cura, que va a dejar de pensar, pero que va a dejar de tener ganas de absolutamente de todo. Va a dejar ganas de trabajar, de todo. Y te van subiendo la dosis y vas a tener pues, menos ganas de hacer cosas y total. Entonces, para el mundo es una enfermedad mental. Para los que creemos en Dios y los que creemos en que hay, igual que existe un Dios, también existe un infierno, existe un enemigo con el que es nuestra verdadera lucha, que nuestra lucha no es contra hermanos ni contra gente del mundo, sino contra él. Entonces, quien creemos y sabemos que eso existe, por mucho que el mundo nos diga, no, es que es una enfermedad, es que esto, son cosas espirituales. Que las quieres creer, gloria a Dios. Que no las quieres creer, vas a seguir estando. No, mira, es tanto que hasta la gente que ha tenido ansiedad, una ansiedad severa y una depresión, ellos mismos, yo llego a escuchar de gente que ha tenido esto, dicen que no es una cosa normal.
Claro. Que no es una cosa natural. Es que es una cosa es tu propia voz. que no viene de mí. Es que es una cosa que no viene de mí porque yo no soy Exacto. así, porque no vienen de mí. Son pensamientos que yo los pienso y digo, Dios mío, ¿por qué tengo yo esto en la cabeza? Y son gente que a lo mejor no son cristianas, pero entiende que hay un trasfondo ahí. Y nos pensamos muchas veces, queremos naturalizarlo todo mucho. Queremos hacerlo que todo sea natural o viceversa, espiritualizarlo todo de una manera No, que queremos hacerlo. Es lo que llegamos muchas veces. Ni todas las Ni Juan ni enfermedades son Juanillo, espirituales. exacto. Ni todas las enfermedades son espirituales, ni todas las enfermedades son de la carne, ni naturales, ni porque has cogido frío y te has resfriado. Hay enfermedades que por la influencia que nosotros tenemos en este mundo y por lo que recibimos en este mundo, somos afectados y sabemos que estamos, como has dicho tú, el enemigo acá ha venido a robar, a matar y a destruir. No ha venido a irse con las manos vacías. Entonces realmente el hacerte daño a ti mismo con tus pensamientos, y no solo a ti mismo, sino a tu entorno, a tu alrededor, a tu familia, sabemos que es algo espiritual. Mira, tanto es que los pensamientos que una persona piensa cuando tiene depresión o ansiedad, o esas voces que llega a escuchar, porque la gente dice que escucho literalmente voces, mi mente no está tranquila. Son cosas que cualquiera que se lo diga, cualquiera que lo piensa, dice, vale, aquí hay algo que está afectando más allá, y no es un problema mental, sino hay algo detrás. Mira, por ejemplo, NASA nos ha puesto, se pone, la depresión como enfermedad es temporal, viene a consecuencia de falta de nutrientes, vitaminas, minerales en el cuerpo, y cuando el cuerpo se equilibra, la depresión desaparece. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, yo me pongo a dieta, me falta el azúcar y estás de mal humor? O sea, el cuerpo también es lo que decíamos. Claro, pero no lo denominas depresión. Por eso, es lo que iba a decir. Tú puedes pasar por una etapa en la que no estés al 100% porque estés triste porque has perdido el trabajo, le tienes que dar de comer a tu hijo, o te han echado de la casa, no te vas a meter porque es invierno. Porque es invierno. Y eso no quiere decir que sea depresión. Una persona que tenga depresión, tú le dices que me siento mal porque me falta azúcar y la persona te dice directamente que coge y se va. No te dice nada. Claro. Entonces hay que saber distinguir. Eso, más que enfermedad, es pues eso, que no está Desánimo, 100% de ti. desánimo, falta de energía, que todo eso tiene también sus consecuencias. El estrés, Claro. ¿vale? El estrés también provoca un desánimo, bajo humor. Pero hay que saber diferenciar, que luego ya Claro. cuando esa tristeza es permanente y hagas lo que hagas, no se te quita, eso ya, ahí ya tienes que ver que no es algo natural. Exacto. Ahí está. Nos da el ejemplo que, después del parto, muchas mujeres en su mayoría, la mayoría de las mujeres nazares, muchas mujeres en su mayoría sufren la depresión. Depresión postparto, evidentemente tienen que ser mujeres. Y eso es a consecuencia del parto. A ver, ahí hay un gran debate en el que no me quiero meter. Un vacío legal. Es un vacío legal, porque por ejemplo, por una parte lleva razón de que a lo mejor es simplemente por las cosas del cuerpo, pero también tiene que ir más allá, que le cogen rechazo a los niños. Entonces, que tú por una depresión por parto le cojas odio y asco a tu propio hijo, a lo mejor es como que ahí hay una mezcla. Claro, Pero yo bueno, entiendo el desánimo, el de Claro. lo que ya no puedo llegar a entender, pero es verdad que yo no soy madre, entonces total, tampoco lo puedo llegar a total. entender. Yo entiendo el desánimo, la carga, el esfuerzo, la lloradera, las hormonas, eso sí, que eso es un pero combo, luego ya un combo llega de esto, pero ya el rechazo a gente que se pega un año entero Sin sin querer poder ver al niño. coger al niño, ni vestirlo, ni cambiarlo, ni nada. Pero fijaros, Son cosas que... el tema de cómo esta enfermedad, como muchos la llaman, ¿no? Bueno, básicamente sí es una enfermedad porque hay enfermedades que son producidas tanto por la carne y otras que son producidas por una dominación de un espíritu maligno o por una influencia de un espíritu maligno. o por nosotros abrir puertas. Exacto, pero ahí es donde voy. Tradicionalmente, históricamente, la depresión ha existido. Claro, ¿no? claro, en la Biblia se Pero, menciona. sí, exactamente, pero se han dado bajo ciertos casos muy puntuales, donde, por ejemplo, se considera, la Biblia no se menciona de tal manera así, pero se considera por ciertos comportamientos que Elías tuvo, no vamos a decir depresión, pero un episodio depresivo, por así decirlo, porque una reina de Israel lo amenazó de muerte. Entonces imagínate, él a lo mejor viéndose Que de esa su vida- manera, su que su vida estaba vida estaba peligrando. peligrando, exactamente. Él tuvo ese episodio. Si no me equivoco, uno de los hijos de David tuvo también depresión a causa de que su hermana no lo amaba.
o algo por el estilo, creo que era El Amnón. que tomó a su hermana. Exactamente. A Tamar. Y hay una expresión Que decía que se quería morir si no la quería exactamente, ella. exactamente. Tuvo otro episodio depresivo, Nehemías, con el semblante decaído. ¿Por qué? Porque las murallas de Israel habían sido derribadas. Entonces, vemos que la depresión se han dado bajo ciertos acontecimientos donde sobre todo se han visto involucrados el alma, ¿no? Yo pienso que la depresión es un golpe al alma, donde la derribas por completo. La depresión es dar el golpe en el talón de Aquiles del alma. Total. Pero aparte, tú te pones a compararnos con hoy día con los hombres de aquella época y dices, ¿cuánto dura? Porque es que una persona hoy día puede estar meses sumergido en eso y en esa época vemos, por ejemplo, a Elías, en cuanto viene el ángel y le dice, ¿qué haces ahí? Sabiendo tú dónde te estás metiendo, que te estás es que no quiero decir palabras que no sancionen, pero vosotros conocéis la historia. Entonces, en el momento en el que escuchó al ángel decirle, espabila y venga, se le fue. Nosotros, así nos diga Dios, levántate, come y espabila, nada. Pero aquí es donde voy. Vemos a lo largo de la historia y sobre todo acogiéndonos a la Biblia de que estos casos se han dado bajo ciertos escenarios, ¿no? Muy puntuales. Y como ya hemos dicho antes, un golpe al alma, a los sentimientos, al aprecio que le tenemos a algo, a alguien. Pero a día de hoy, espérate un momentillo, porque es que si no se me olvida. Pero a día de hoy decimos, no, es que la depresión puede ser espiritual o puede ser carnal, pero de la carne, ¿qué es lo que produce depresión en nosotros? Porque yo considero que el enemigo también ha hecho de las suyas para que carnalmente suframos depresión. Hay niñas, por ejemplo, que si les quitas esto o le quitas la consola, tienen episodios depresivos. Y no yo no creo que es hasta más feo, porque no es que le dé depresión, se llama ansiedad por apego. Esa ansiedad por apego, o sea, literalmente de edad, tercera ansiedad, escuchan ya voces de desesperación. Es nomofobia. Por el no tener ¿cómo? Nomofobia. Se llama así. Así se llama, ¿no? Sí. Qué fuerte tiene este nombre. Pero para que veáis que pierde el trabajo, que sí. Pero es como que el enemigo conjuntamente con el mundo se ha encargado de crear al ser humano ciertas dependencias de cosas fluctuantes, de cosas vanas, de cosas que no tienen un peso emocional, por así decirlo, y ya crean depresiones vanas, en el sentido de... antes, por ejemplo, las depresiones descritas en la Biblia eran episodios puntuales y pero cortos. es que ahí está el punto. Pero a día de hoy, en cosas vanas, son duraderas. No, y años. prolongadas. Tú puedes pegar años. Mira, quiero dejar claro qué es la depresión, para que todos sabemos que hay que diferenciarla de la tristeza, porque a veces confundimos ese concepto. La depresión es un trastorno de estado de ánimo grave y común, o sea, lo que encontramos como definición. Más que una simple tristeza pasajera, que afecta cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, provocando una tristeza persistente, pérdida de interés en actividades placenteras, o sea, ya nada para ti te da gozo, Te satisface. nada te alegra, pero tú estás triste, hay cosas que a lo mejor te dan ánimo y tu visión del futuro no se ve afectada, estás triste por lo que sucede ahora, pero sigues teniendo anhelos, ¿me explico? Dificulta tareas diarias. Y por al menos semana, impactando al sueño, apetito, energía, concentración, requiere tratamiento médico o terapia, que es lo que el mundo te dice, ¿no? O medicación, y dice, aquí te menciona la definición, no es un signo de debilidad. Pero nosotros sabemos que sí es una debilidad ahí en tu espíritu. Total. Porque tu alma ha sido atacada, pero como tu espíritu está muerto, ¿me explico? O muerto o ¿cómo se dice esto? Desnutrido. Entonces te han visto afectado, ¿no? Causas, factores, las que te pintan la gente, como las que ha mencionado antes Nazaret. Biológicos, cambios en sustancias químicas, cerebrales, genéticas. ¿Por qué ponen esto? Porque no tienen ni idea de por qué sucede. Entonces dicen, biológico. Psicológico, baja autoestima, pesimismo, traumas. Pero ahora dime tú, por ejemplo, la baja autoestima. Sí. Es que el mundo no se ha encargado de crear un estándar de autoestima.
que esto no es un discurso de algún lobby o de algún colectivo o lo que sea, pero es cierto que el mundo se ha encargado de crear ciertos estándares para una autoestima. Por ejemplo, para un hombre de pie de calle, si no era un hombre exitoso con dinero y con buena reputación, Nadie te va a querer. te viene abajo. Imagínate tener 20, 21, 22, 25 años y no tener un trabajo estable y bien pagado. Para muchos hombres eso es motivo de baja autoestima. Claro, porque el problema del hombre y de la gente y del mundo en general es que estamos buscando constantemente agradar al entorno, agradar al mundo, y en vez de agradar a quien tenemos que agradar. Mira, cuando tú agradas a Dios, no hay depresión. Total. Porque estás agradando a tu creador, a quien te dio la vida, que se encarga de que tú tengas gozo, al que se encarga de que las bendiciones vayan detrás de ti, te persigan. Entonces, dime tú, ¿cómo buscando agradar a Dios, que sabe que cuando tú le agradas a Él está conforme contigo, está feliz contigo? ¿Cómo vas a tener depresión si tu preocupación es agradarle a Él? Sabes que la preocupación no está. Ahora, yo quería tocar ya este punto, porque yo creo que aquí es donde vamos a darle peso a la situación, ¿no? Y es cómo nosotros podemos identificar, chicos, ese punto de quiebre. O sea, el punto de quiebre yo me refiero a que a ese momento, porque siempre empieza con un no puedo seguir así, ¿sabes? Porque Dios en su infinita misericordia trae momentos de luz también De a las lucidez. personas en esas circunstancias en las que ellos dicen, tengo que salir de aquí, no puedo seguir así. Entonces, cuando una persona ha llegado a ese punto de quiebre, que si en este momento tú estás escuchando el programa y dices, pues mira, estoy presentando esos síntomas, no quiero seguir así, no puedo seguir así, ¿qué pasos tendrá que dar esta persona a continuación? ¿Me explico? En este punto de quiebre, decir, vale, he tenido mi momento de luz, estoy percibiendo que no estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo aprovecho esta oportunidad? Ujú. Venga, dime tú. A ver, yo pienso, es que claro, yo nunca he estado en ese papel. No, pero hay gente Por que ejemplo, lo sepa. este programa, por ejemplo, lo deberíamos de repetir con esa invitada o con alguien que pueda contar su testimonio también, porque oye, es muy importante que la gente que nos pueda estar escuchando, tanto ahora en un directo como en un futuro, por las grabaciones, que oye, pueda contar con un testimonio de una persona que ha pasado y ha compartido los mismos pensamientos, el mismo ánimo que tú estás pasando a lo mejor en este momento, y que te pueda ofrecer, como a día de hoy muchos buscamos, un tutorial, ¿no? De cómo seguir paso a paso el escape, ¿no? De esa situación. Yo lo que pienso es que el punto de quiebre se va a producir, lo podemos identificar y se tiene que aprovechar cuando el sujeto que está sufriendo esto ve que la situación que está experimentando y viviendo es insostenible. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano, y sobre todo cuando no es creyente, y lamentablemente también cuando somos creyentes, buscamos una explicación natural, lógica y sobre todo con una fácil solución. ¿Qué es lo fácil? Pero ¿cómo una persona, perdóname que te interrumpa, cómo una persona puede buscar, antes de llegar al punto de quiebre, cómo puedo llegar ya al punto de quiebre? Esta es nuestra situación. Yo estoy consciente de que realmente no estoy bien, pero no tengo esa fuerza o algo. ¿Cómo puedo llegar yo a ese punto de quiebre y decir, quiero cambiar mi vida? Como la gente cuando empieza el 2026 y dice, tengo propósito. Ahí es donde voy, ahí es Vale, donde voy. perdona. El tema es que si yo estoy pasando por esa etapa, veo que no salgo de ella, llevo ya un tiempo y nada cambia en mi vida, voy a acudir a psicólogos, por ejemplo, para que me traten. Voy a estar un tiempo haciendo terapia y a lo mejor no voy a conseguir remediar esa situación. Voy a probar con otro. Estoy un tiempo tratándome y tampoco consigo remediar esa situación. Bueno, vamos a dar un paso más, vamos a escalar un poquito más. Voy a acudir a la química, voy a acudir a la medicina, a ver qué me pueden decir. Sí. Diagnostican depresión, un tratamiento médico. Y Con ven tus que, pastillas. claro, con tus pastillas, y ahora ves que claro, tu vida ha mejorado, entre muchísimas comillas, porque ya no tienes esos pensamientos intrusivos, ya no tienes ese malestar, ya no estás tan bajo de ánimo, pero notas que hay efectos secundarios, notas que hay cosas con las que con la depresión no puedes vivir, pero es que con los efectos que causan esas pastillas tampoco. Total. Ves que a lo mejor la dosis por momentos va cambiando y tiene que ir aumentándose la sustancia que tienes que estar tomando. Que ya depende Y de esas dices, pastillas. oye,
ni los psicólogos, ni yo mismo he podido, ni los psicólogos tampoco, pero es que la medicina más que solucionarme me está empeorando. Es un punto de quiebre crucial de decir, no hay manera natural de salir de aquí. ¿A qué tengo que llegar? Algo que es sobrenatural, que se escapa de lo normal. Entonces, ahí es cuando una persona, cuando ya pasa por esa etapa, yo pienso que ya una persona, hombre, si tiene luz de Dios, antes de acudir a un psicólogo, que, oye, yo estoy a favor de la psicología porque es una buena herramienta. es una muy buena herramienta de tratar a una persona, y sobre todo si esa psicología se puede emplear con algo de espiritualidad. Claro. ¿No? También se puede tratar a una persona. Pero si ves que no escapa, o si ves que tiene indicios, chiquillos, chiquillas, no des lugar al último paso. Acude a Cristo desde el primer momento, ¿no? Muchas veces nosotros nos jactamos, nos damos golpes de pecho de que yo creo en Dios, yo sé que Dios tiene poder, que tal, que cual, pero a lo último que acudimos siempre, cuando tenemos un apuro, cuando tenemos una dificultad, cuando pasamos por estos episodios, es a Dios. ¿Verdad? Elías pasó por este episodio depresivo, pero de manera directa o indirecta, o de manera correcta o incorrecta, lo primero que hizo fue acudir a Dios. Y cuando tuvo ese episodio, se echó debajo del enebro y lo primero que hizo fue orar. Señor, quítame la vida. Dijo una cosa mala, pero se dirigió al Señor. El Señor le dio su contestación, porque Elías lo que hizo fue una petición incorrecta, petición denegada por parte de Dios. ¿Por qué? Porque tengo otra cosa para ti. Pero el primer paso fue acudir a Dios. Y fijémonos qué corta, qué breve fue el tiempo de ese episodio. Sí, muy corto. Entonces, yo pienso que el punto de quiebre de la persona es cuando ya ve que no hay manera natural. Yo pienso, mira, gracias a Dios no he pasado por eso, pero yo pienso que puede ser por nos eso. van preguntando, nos dice Dios te ama, bendiciones, de qué va el tema. Estoy hablando de la depresión. Estamos hablando de que la oscuridad no es lo último, no tiene la última palabra, que es como hemos querido titular esto, sino que realmente hay luz al final del túnel, ¿verdad? Y que donde hay salud hay completamente ausencia de oscuridad. Entonces estamos hablando ahora mismo, Dios te ama, de cómo nosotros podemos, o una persona que está en estas circunstancias, o nosotros cómo podemos ver también ese punto de quiebre, o aprovechar esa oportunidad de cuando esa persona llega a ese límite de decir, no puedo seguir así, aprovechar esa oportunidad y darnos prisa, porque hay que actuar muchas veces urgente. Y muchas veces en el Señor perdemos oportunidades o perdemos, se nos pasa el tren, ¿no? Como dices, por no ser rápido, o por esperar, o por a ver qué sucede y crees que las cosas se van a dar solas, pero así no son. Nos dice Rosa y Sharon también, que no le levante, dice, la causa final es ciertamente el diablo, el enemigo de nuestra alma. Son incontables los medios. Son incontables los medios por los cuales el diablo causa la depresión espiritual. Claro. Así es. Y nos dice Sonido Flamenco, qué necesario es tratar este tema. Felicidades, chicos. Amén. Y es verdad que es un tema muy necesario tratar, que por desgracia es muy necesario tratarlo por la gran cantidad de número de casos a día de hoy que suceden, porque es que no es algo que tú digas, ¡buah, es una enfermedad rara! No, sino que es una cosa de día a día. Nos cruzamos con más gente con depresión de lo que... Exactamente, es una cosa común. Por eso no poder. Yo tengo muy interiorizado de, aunque te traten de la peor manera que te traten, sé simpático, sé agradable, porque a lo mejor esa persona está pasando por una depresión y no lo sabe. Muchas veces nos pasa y digo, no ve este o no ve esta, pero mira, los otros días, por ejemplo, en el mercado lo sentí. Había una señora que estaba rataneando mucho, racaneando mucho, por nada, por 20 céntimos. Y claro, ella estaba peleando, y la señora y que no quería. Y claro, pero fue nada más que decirle, bueno señora, ya hasta que Dios la bendiga. Sonrió de una manera, se puso, y ya le cambió totalmente el semblante. Y ya tenía 20 céntimos, fíjate tú. Pasó del enfado a súper simpatía. Entonces, a veces no nos damos cuenta de cómo, de por lo que pueda estar pasando X persona. Entonces, siempre que de nuestra parte no quede, porque a veces nos damos muchos golpes de pecho y decir, es que yo voy al culto, es que yo estoy en el coro, es que yo toco, es que yo esto. Y luego a lo mejor nos encontramos una persona
un poquito más antipático de lo normal en la calle y le echamos hasta maldiciones. Y le damos así nosotros... y nos damos golpes de Que está ahí, pecho. está ahí. Es verdad, porque a veces nos damos golpes de pecho de que qué cristianos somos y luego en esas circunstancias no tenemos el discernimiento para poder lanzar una palabra, una sonrisa, un gesto de cariño. Pero, Mira. bueno, sigue. No, me iba a leer simplemente si tú puedes... No, es que iba a decir lo de quiebre. No, nos sigue hablando Dios te ama, nos dice, tengo un testimonio para poder contar, si me invité algún día, que creo que puedo hacer bien. El Señor me rescató estando a punto de perder la vida. Amén. Tenemos que organizar un programa justamente de testimonios, así que Dios te ama, siéntete cómodo en escribirnos al directo, por si es posible. Al pues bueno, directo, al directo. Y al que venga. Que venga al al curso, curso. claro, Te exactamente. queremos conocer. Así que las puertas están abiertas los martes, jueves y Claro. domingo a las 7. Aparte nosotros animamos, nosotros estamos a favor de la comunión entre hermanos, Totalmente. amén, así que Uy. eso es lo bonito y lo que hay que tener a día de hoy, no Así entre es. nosotros La mismos, unidad. repudiarnos ni rechazarnos ni nada, sino aprovechar la unión, porque la unión Hace la fuerza. hace la fuerza. Es que, total, es que ahora mismo, Exactamente. mira, vea, no sé con quién me pasó. Estaba el otro día escuchando a Marcos Vidal. O Vital. Vidal. Vital, dudo yo. No sé Vidal, quién es. Marcos Vidal, el de Cara a Cara. El cantante Sí, cristiano. sí. Ah, Total, pues yo lo estaba escuchando. Y digo, yo hay que ver que yo no conozco bien a ese hombre, pero me cae bien. Sí. Es que nada más que tú compartas la misma fe que otra persona y dices, es que me cae bien. Entonces eso es lo bueno Aparte, que tenemos los claro. cristianos, de que a lo mejor podemos ser totalmente diferentes en gusto, pero decir, es que nuestra meta es la misma. Me nuestro cae bien porque propósito y tienes a nuestro Cristo. fin es el mismo, Claro. exactamente. Exacto. Nuestro fin es el mismo. ¿De qué zona soy? Nosotros somos de Granada, bendiciones de Málaga, bendiciones, Te Felipe, Dios bendiga. te bendiga. Aparte que muchas veces cuando has dicho eso me pienso en que, jolines, somos cristianos, estamos llenos del amor de Cristo y no lo damos. Nada. Entonces, ¿realmente de qué estamos llenos? Porque si yo cojo la lata de esta de Pepsi, no voy a enseñar la marca porque no nos patrocina, Después de decir el nombre. y pincho esta lata, lo que va a salir de aquí, ¿qué va a ser, Saray? Vino. ¿Qué va a salir? Si yo pincho esta lata, Freeway. va a salir Pepsi. Por tanto, si a ti te pinchan y te están chinchando, y lo que salen de ti son maldiciones, ¿qué es lo que tienes dentro? Total. ¿Qué es lo que tienes dentro? A mí, por eso tenemos que llenarnos más y más y más del amor de Dios, para que cuando nos pinchen, porque es que nos van a pinchar, Que lo que salga lo salga bueno. dentro de nosotros sea el amor de Dios. Total. Amén. Que lo que salga a relucir sea eso. Total. Yo quería comentar un poquillo eso, lo del Sí. punto de quiebre. Es verdad que yo, con lo que he estudiado, lo que yo ¿Qué has estudiado estudiado, como- Saray? Espérate, lo que yo estudiado es como la psicología, que se meten juntos quien más necesita ir al psicólogo. Yo estudié integración social. Fue ella el Entonces, psicólogo. Es decir, necesito integrarme en la sociedad. Entonces, yo estoy Ay, qué estudiando graciosa. integración, bueno, ya estudié integración social y es lo que pasa que la gente, menos yo, gracias al padre, la gente con la que yo me he encontrado iba en busca de respuestas porque no estaban integrados. Entonces, gente muy desviada psicológicamente me he encontrado a lo largo del camino y gente muy bien, maravillosa. Pero bueno, entonces, en este caso, ¿no? Había una compañera que aparentemente estaba genial. Pero la muchacha, pues, tras un episodio de estos de depresión, intentó, pues, desvivirse, por así decirlo. La muchacha quedó, pues, con muchas consecuencias. ¿Qué pasa? Que ese fue el punto de quiebre de una persona que no conoce absolutamente que hay una respuesta a eso que está fuera de tus manos. Y si tú estás pasando por esa situación en la que dices, es que esto que yo estoy pasando no tiene una solución, pero no tiene una solución que tú ahora mismo conoces, pero sí la hay, y por eso hoy estamos aquí compartiendo. Y para los que ya conocen y han podido caer en esos pensamientos y alimentarlos, decirles que el Padre, aun en tu oscuridad, Él está ahí. Lo que pasa es que a veces escuchamos tan fuerte esos pensamientos que nos alejan de Él, que nos olvidamos de su presencia. Verdad. Y por ejemplo, en Salmos 42:11, en la NTV dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea, si tú ya conoces del Padre, si tú ya conoces de su misericordia y de que Él hace las cosas imposibles, Tienes una ventaja. no, aparte de que dices,
mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. A veces esperamos en, mírame, Señor, mira cómo estoy, ayúdame, ay, pero se nos olvida alabarlo, se nos olvida decir, gracias, Padre, antes de mostrarle cómo estás de mal, porque Él lo sabe. Dile, Señor, gracias porque sigo estando vivo, gracias por otro día más, gracias porque si a pesar de las circunstancias yo sigo aquí, es porque sigue habiendo un plan para mi vida, Hay que un eso se nos propósito, pasa. que ese yo creo que es un punto muy fuerte, lo del plan para nuestra vida. Claro, porque si se hubiese acabado todo contigo, es que ni hubiese entrado en depresión directamente fuera. El Si Señor te te hubieran lleva. quitado del medio y el Señor te hubiera llevado. Pero si hay un propósito, sigues tú aquí en este lugar, en esta tierra, y a pesar de las circunstancias, Dios te dice, es que yo ya te he visto terminado, yo ya sé cómo tú eres, yo ya sé el potencial que tienes, pero lo que no sabes es que yo te sigo fortaleciendo, lo que no sabes es que tú no vas a salir de aquí por tus propias fuerzas, sino por las mías. Así Entonces es, vamos a amén, aprender aleluya. a fortalecernos en Él y a alabarlo por encima de todo. Y esto yo lo he aprendido por experiencia propia, que a veces digo, Señor, y esto y lo otro, pero luego digo, es que te tengo que adorar, te tengo que alabar porque... Y ya, se te quita toda tristeza, porque es que Dios te llena de ese gozo. Total. Amén. Mira, nos dice Dios te ama. Pasé una depresión muy fuerte y creerme que después de todo le doy gracias a Dios por todos mis procesos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a lo que me pasó, estoy como estoy. Dios lo hace todo perfecto. Amén. Amén. Rosa de Sharon nos dice, ¿por qué te abates, alma mía? Es verdad. Y yo quiero dejaros también unos puntos, ¿vale? Para darle peso también a lo que ha dicho Sarai. Porque es verdad que acudimos a todo, pero a Dios como que no queremos, como que lo tenemos en último lugar, no queremos ver la solución ni nada, pero hay un plan, hay un propósito, hay un fin. Si tú estás en esta tierra no es por casualidad, no es porque tus padres porque fue sin querer. Si tú estás aquí en esta tierra, amén, es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo y antes de que siquiera estuvieras aquí, el Señor ya te tenía en su espíritu creado y tú estabas... Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Y- yo me pongo en la situación, ¿no?, de esta persona, porque yo en mi época, ¿no?, cuando no estaba bien, es verdad que a mí me daban también muchos episodios de estos extraños. Entonces, cuando yo me pongo en la posición, ¿no?, de ellos y digo, es que realmente cuando te sueltan una palabra, te dicen cualquier cosa, no las quieres escuchar, pero es que eso es egoísmo. No hay persona más egoísta que el que se sumerge en su propia depresión, porque se piensa que es que Nadie lo él es el entiende. mundo, él Claro. es el centro, nadie te entiende, no tienes a nadie a tu Que alrededor. el que está pasando por las circunstancias más graves del mundo mundial. Pero hay un camino, amén, que es Dios. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Te ha diseñado para que tú cumplas con ese plan, con ese propósito. Ve a la iglesia, vete al culto también. Que Y el por Señor te muy puede cerrado que esté en tu pensamiento direccionar. de que no hay salida, es que la hay. Ahí es está. que, y puedes encontrarte con miles de ejemplos, nada más que abriendo la Biblia, leyendo la palabra, ya te vas a encontrar con ejemplos. Y si eso no te basta, ve a la iglesia que tengas más cercana, habla con el pastor, ten una charla con cualquiera de los hermanos y verás de dónde Dios lo ha sacado, porque lo maravilloso es que en el culto, no es como dice la gente de que es que eso nada más van los que piensan que son santicos, no, es que venimos los que reconocemos que estamos... En el culto, mira, venimos los que éramos ladrones, los que éramos depresivos, los que éramos ansiosos, los que éramos mentirosos, los que éramos derrochadores, los que éramos de lo peor. Y damos la gloria a Dios. O sea, claro. que si en el culto hay de todo. También tiene que haber gente que venga para poder restaurarse, para Exacto. juntarse a los restaurados. Entonces, amén. si te estás pensando y decir, voy o no voy, ve al culto, a la que tengas más cercano, que nosotros te abrimos la puerta, pero si vives muy lejos, al que más cerca te pille, pregunta, que hay una palabra, y si te da pereza leer la palabra, porque a veces cuando no somos cristianos, pues se nos hace difícil, Ujú. busca Ahí está. respuestas que hay, y Mira. Dios está ahí desde antes de que tú tuvieses Ya para que no conocimiento. tengas excusa de que es que esto te vamos a dejar unos puntos. Amén. Vamos a dejar unos puntos para el que lo necesite y para el que se lo quiera aprender, para decírselo a alguien y usarlo. Y es, ¿cómo hago yo? ¿Qué hago para rectificar mi vida? Para cambiar de camino. Porque no vale simplemente quiero cambiar y esperar que eso suceda. No, sino que tengo que haber un arrepentimiento, tiene que haber un procedimiento. 1, punto a tratar. Arrepentirte de tus decisiones.
de lo que Vital. te ha llevado a esa circunstancia. El Señor reconoce tu situación, me he equivocado, esto lo he hecho mal, pero voy a rectificar. Ahí entra la importancia de la oración, el comunicarte con Dios. Jairo mismo ha dicho antes que Elías, en el momento en el que él se vio en esa circunstancia, dijo, mira, voy a hablar con Dios porque es que no me queda otra, es que no te queda otra. Y si nadie te entiende, te aseguro que tu Creador te va a entender, ¿vale? Porque antes de que tú vinieras en el vientre de tu madre, Él ya sabía quién tú eras. Mira, en lo de reconocer. Hay un texto en Gálatas 5:23, en la NTV, que dice, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La humildad, y a veces también se pone mucho en práctica ese control propio de, escúchame, que yo he escuchado y sé el poder que hay en Dios, yo voy a tener el dominio que Dios me ha dado, porque Dios me ha dicho que no me ha dado un espíritu de temor, Ni de cobardía. sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Lo voy a poner y voy a decir, yo tengo el dominio propio de creer en lo que Dios me ha dicho, en vez de lo que el enemigo me está soltando y en esos dardos encendidos que el enemigo lanza. Ahí está, por eso es importante entender quién es el que me fortalece. En Isaías 42:3 dice, no romperá la caña dañada ni apagará la mecha que arde, se asegurará fielmente de que todos sean tratados con justicia. A ver, pónmelo en la otra versión. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Sabemos que todo, y aquí también voy a seguir leyendo porque me gusta el 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos. Y Él es el que los despliega. Tenemos que entender que el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Un Dios que tiene todo en sus manos, en sus benditas, divinas y perfectas manos. Es un Dios que no se le escapa nada, un Dios que ya ha vencido. Entonces, ¿qué son mis problemas para Él? Sí. ¿Qué son mis problemas para Él? Tierra, polvo son mis problemas para Dios. Entonces, si a mí me interesa deshacerme de esa circunstancia, al que se lo voy a entregar es el que tiene ya la victoria asegurada. Reconocer que buscar ayuda no nos hace débiles, sino fuertes, porque sabemos que, como dice en su palabra, en mi debilidad, Tú te haces fuerte. en mi debilidad yo soy fuerte. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que diga el débil fuerte soy? Si eso es contradictorio, ¿qué quiere decir eso, Tai? Diga el débil fuerte soy, quiere decir que cuando tú estás en una circunstancia de debilidad y tú reconoces esa circunstancia, soy fuerte, Señor. Y intentas superarla, el Señor te está dando fuerza en tu debilidad. Pero tú tienes que reconocer tu debilidad. Porque si no, dime tú cómo el Señor te va a fortalecer en esa circunstancia si tú no eres capaz de verlo. No significa que digamos cosas que no tienen nada que ver con la realidad, no. Sino significa llamar a Dios en esa circunstancia porque yo hago lo posible, pero Él hace lo imposible. Nosotros pensamos que no hay salida posible en este mundo a esa circunstancia, a esa depresión, a esa ansiedad. Pero es que realmente yo no voy a poder buscar la salida porque yo en mis manos yo hago lo posible. Total. Pero cuando se escapa de mis manos solo Dios puede. Exacto, mira, hay un texto que yo desde que recién convertía me ha acompañado durante todos los días, porque encima me marcó tanto que lo tengo ahí en la habitación ahí plasmado, que está en Salmos 94:19, que lo conocéis todos, pero lo voy a leer en la NTV, que es más claro, y dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. En esos momentos en los que dudé si valía la pena seguir hacia adelante, en esos momentos en los que dudé si hay un propósito para mi vida, en por qué estoy aquí, en por qué, el consuelo de Dios, el buscarlo y el saber que Él tiene respuesta para todo, es lo que trae una esperanza y es lo que nos llena de gozo. Esa tristeza, ¿por qué? Porque no está Dios. Ahí está. Aunque digamos, es que yo tengo fe, es lo que decía antes Jairo, ¿en qué estás depositando esa fe? Si realmente es una fe verdadera, confía verdaderamente en Dios, pero te dice que cuando tú tienes esa verdadera fe, hay una esperanza en el Padre y te llena totalmente de alegría, porque donde está Dios, sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Y si estamos al 100% sumergidos en su presencia, es imposible que haya lugar para la depresión. Pero es que Podemos vives tener feliz. tiempo de tristeza, obviamente, porque a lo mejor si pasa cualquier cosa grave, no te estoy diciendo que vayas a estar contento, pero eso es un sentimiento. Pero el gozo, que es un estado que forma parte de cómo tú estás,
eso va a estar ahí siempre, independientemente de las circunstancias. Pero si está el Señor, si está la luz, no puede haber tinieblas. Ahí está. Amén. Yo quería leer en otra versión, en otro versículo que sea 42:3, bueno, el mismo, pero en otra versión que dice: no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. El Señor está aquí para fortalecerte. Amén. Pero primeramente tienes tú que reconocer las circunstancias, llegarte a Él, hablar con Él y descansar en Él, porque es que muchas veces la gente, es que me lo han dicho, Tai, es que tú vives en el mundo de Yupi, es que tú no tienes problemas. Mira, yo no estoy feliz siempre, yo tengo circunstancias malas, claro, y tengo problemas, y yo te voy a decir de mi experiencia, ¿qué es lo que te sirve a ti, Taina? Para mí lo que me sirve es, yo tengo una mala circunstancia, tengo, guau, tío, Jairo, esto, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo hacemos esto? No sé qué, Dios proveerá, Dios se encargará. Buah, es que ahora nos pasa esto, que mira, Señor es el que por su llaga hemos sido sanos, así que confiemos en Él. Es que pasa lo siguiente, no sé, vamos a entregarlo en las manos de Dios. Ese es el punto, porque cuando tú entregas las cosas en las manos de Dios, realmente se entiende y dices, mira, si sucede, gloria a Dios, y si no sucede, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está en sus manos, y al estar en sus manos sé que como sus planes son mejores que los míos y lo que Él quiere para mí es mejor que lo que yo he planificado. Total. Entonces, si Dios me lo ha quitado, bendito sea Dios, y si Dios me lo ha dado, bendito es Dios, porque estaba en sus manos y sus planes son perfectos. Entonces, te aseguro que con esa mentalidad el gozo del Señor te invade, porque tu mente no está puesta en el circunstancia, en el problema, tu mente va a estar puesta en Dios. Y punto, que es lo importante. Ya para ir cerrando, quería dejaros yo unos 2 últimos puntillos, ya vosotros también podéis ir hablando, y es entender, uno de ellos, que los pequeños cambios son los que marcan la diferencia. No va a desaparecer todo de la noche a la mañana, es un proceso en el cual nuestras decisiones tienen mucho que ver. Así que empieza hoy. Empieza hoy, no siempre decimos empieza hoy, di sí a la dieta, al desayuno, claro, bueno y sano. Empieza hoy cambiando tus decisiones. Es que el punto está ahí en que tú imagínate una depresión en la que te has sumergido durante años, de hoy a la mañana no va a estar al 100% perfecto. Dios hace su obra, pero es que tú te tienes que activar y decir, Dios me ha sacado de aquí, ahora yo me tengo que mantener. Entonces, es como, hablando humanamente y poniendo ejemplos para que entendamos, cuando una persona con obesidad mórbida se opera, o una persona que ahora está de moda que se haga la lipo, vale, el médico ha hecho su cosa, ahora para que tú te mantengas tienes que ser tú la que no vuelva a estar otra vez, porque sabemos que una persona, y perdonad por la palabra si duele, una persona que ha sido gorda y es gorda, va a volver a ser gorda si se deja, porque nos gusta comer. Entonces, si tú te dejas, vas a volver a lo que eres. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Dios te sana, Dios hace un cambio en tu vida y tú te dejas y dejas que esos pensamientos que una vez te llevaron hacia la depresión y hacia la oscuridad, dejas que se vuelvan a sentar en tu mente, mal vamos. Si Dios te saca, sigue trabajando para que esas pequeñas cosas, ¿qué es lo que identificar las cosas que te pueden hacer pensar cosas contrarias a lo que Dios quiere para ti? Si te tienes que alejar de la música mundana, aléjate. Si te tienes que alejar de personas que son negativas, aléjate. Cualquier cambio pequeño que hagas lo va a notar con diferencia a lo largo. Ahí está. Nos dice Dios te ama. Dice el Señor, clama a mí en el día de vuestra angustia y yo os responderé. Vaya si me respondió. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nos dice Rosa de Sharon, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios te ama, ya no se despide y dice, bueno, Dios bendiga y adelante con vuestro proyecto espiritual, es muy necesario, amén. Dios te bendiga muchísimo. Dios te ama, yo no sé cómo te llamas, pero Dios te ama, es un nombre precioso. Y Dios te Así ama. que exactamente, Dios te bendiga mucho y que cuide muchísimo de ti, como lo ha hecho siempre. Así y es. siempre lo hará. Orar y velar en todo tiempo, nos dice Rosa de Sarón. Amén. Y con esto nosotros ya queremos finalizarlo. No sé si Jairo quieres decir algo más. Bueno, yo aparte de lo que han dicho ellas, por ejemplo, con lo que comentaba la Saray, hay un texto que
nos dice de manera muy explícita de que nosotros como cristianos nos tenemos que mantener en la situación en el estado que Dios nos ha dejado cuando Él entra en nuestro corazón. Lucas 11, ¿dónde estoy? Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces diré, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. A esta persona que el Señor entró y limpió, barrió y adornó, pues esa persona yo creo que se encargó de que el Espíritu de Dios, que produjo todos estos cambios en ella, hizo que se sintiera incómodo, porque si el Espíritu de Dios se siente cómodo en un lugar, ten por seguro que se queda. Permanece, claro. Permanece. Entonces, si nosotros no nos encargamos de cambiar nuestros hábitos, costumbres, prácticas que están en contra de lo que Dios dice, ten por seguro que el Señor va a producir un cambio en tu vida, claro, porque si Él entra donde Él entra, produce cambios. Ahora, si no te encargas de que Dios se sienta cómodo dentro de ti, ten por seguro que lo que salió de ti, y aquí lo dice la Biblia, va y toma consigo otros 7 peores que Él, otros 7 peores espíritus, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Claro. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, hay mucha gente, lamentablemente, que ha tenido un primer contacto con Dios, ha tenido un primer contacto con la iglesia, y por culpa de no mantenerse, resulta que salieron peor de lo que entraron. Y esos testimonios no los podemos encontrar a pares. ¿Por qué? Porque la gente que no mantiene buenas costumbres también no las podemos encontrar a millares. Entonces, tenemos que tener constancia en las buenas prácticas y sobre todo en lo que decimos. Porque muchas veces con nuestras propias palabras invocamos el malestar, invocamos la enfermedad, invocamos todo lo malo y lo acarreamos a nuestra vida. Yo conozco a una persona que sobre todo me juntaba mucho cuando estaba más niño y bueno, yo siempre pues, me ha hecho mucha gracia su vida en general, pero esta persona, por falta de pertenencia a un grupo o en fin, o de tener una vida, vamos a decirla, un poquito más cotidiana, más normal, me decía, Jairo, que voy a entrar en depresión. ¿Por qué? Porque no he hecho esto, no he hecho lo otro, no estaba aquí, no estaba allí. Y él mismo con sus propias palabras invocaba y provocaba un estado. Determinaba eso. Exactamente, porque con nuestra boca nosotros declaramos para muerte y para vida. Entonces procuremos hablar de la manera que Dios espera que nosotros hablemos. Y aquí abro un melón para cerrar el programa y bueno, y dejar a la gente pensando también. Yo ya voy a decir mi pensamiento con este melón que voy a abrir. Y es que hasta las alabanzas de hoy en día, mi pensamiento, ¿no? Hasta las alabanzas de hoy en día, lamentablemente, alabanza entre comillas, porque si nosotros entendemos el significado de lo que es una alabanza, es un himno que alaba a Dios. ¿Y qué es alabar a Dios? Es resaltar las cualidades de Dios. ¿Quién es? Claro. ¿No? Pero bueno, para que lo identifiquemos y nos entendamos, las alabanzas de hoy en día provocan depresión. Tú me viste, mi tormenta. Es decir, y esto pasa, ¿no? Si no estás en un mal estado, la alabanza no te hace llorar. Total. Si no estás en depresión, la alabanza no hace efecto en ti. ¿Por qué? Porque si esa alabanza la escuchamos en un buen estado de ánimo, ahora tú escuchas cuando estás cuando te sientes dices, ¡buah, te sientes un inútil, escuchas. Entonces también no es tan solamente hablar bien, sino también escuchar bien. Claro. Porque muchas veces decimos lo que previamente oímos. Entonces, oigamos bien, hablemos bien. Amén. Eso es bien. Dios bendiga a todos. A ver, yo para finalizar, como ya van a cortar y me da igual ya decir palabras, os voy a decir que no dejemos que la muerte de Cristo sea en vano, porque no fue en vano. Entonces, Amén. si Él en su palabra nos dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, no es solamente de una enfermedad natural, sino de todo lo que te puedas imaginar. Su sangre fue derramada y sigue siendo derramada para limpiarnos y limpiar esos pensamientos también que hay en nosotros. Así que entreguémonos como Él se entregó por nosotros.
que no luego nos arrepintamos y digamos, Dios mío, ¿qué he hecho con mis días de juventud y no te lo entregué? Vamos a aprovechar. Que Dios bendiga mucho y que nos vemos hoy estamos a lunes, ¿verdad? Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 9:30 estaremos compartiendo, así que os esperamos. Que Dios bendiga muchísimo. Chao.